Hay conflictos familiares que no se libran con gritos ni denuncias visibles. Se libran en silencio, a través de gestos mínimos, frases cuidadosamente elegidas y conductas repetidas que con el tiempo erosionan vínculos que parecían indestructibles. Este fue uno de esos casos. Un proceso en el que la manipulación no dejó huellas evidentes al principio, pero que terminó revelando un plan tan calculado como destructivo. Cuando el expediente llegó al tribunal, nadie hablaba de alienación parental. Se hablaba de desacuerdos normales, de dificultades de adaptación tras una separación, de reacciones emocionales propias de un contexto familiar complejo. Nada parecía fuera de lo común. Este es el caso de Martín. Martín tenía 41 años, trabajaba de forma estable y había mantenido, desde la separación, un régimen regular de convivencia con sus 2 hijos. No existían antecedentes de violencia, negligencia ni incumplimientos legales. El acuerdo inicial había sido homologado sin mayores objeciones, y durante los primeros meses, la relación entre padre e hijo se desarrolló con normalidad. Pero algo comenzó a cambiar. De manera progresiva, casi imperceptible, los encuentros se volvieron tensos. Los niños mostraban actitudes que antes no tenían. Respuestas cortas a distancia emocional. Un rechazo que no se manifestaba de forma abierta, pero que se sentía en cada interacción. Martín lo percibía, aunque no lograba identificar una causa concreta. En tribunales de familia, los cambios graduales son los más difíciles de probar. La madre de los niños se presentaba ante el entorno como una figura protectora. Su discurso era consistente, siempre enfocado en el bienestar emocional de los hijos. Hablaba de confusión, de tristeza, de miedos propios del proceso de separación. Nada de lo que decía resultaba, en apariencia, cuestionable. Sin embargo, la conducta de los niños comenzaba a mostrar un patrón. Repetían argumentos que no correspondían a su edad, manifestaban opiniones rígidas, sin matices, mostraban lealtades excluyentes, difíciles de explicar de forma espontánea. Martín intentó abordar la situación de manera directa, pero cada intento de acercamiento parecía generar más distancia. Con el tiempo, el vínculo se fue deteriorando, no por ausencia física, sino por una desconexión emocional cada vez más profunda. El conflicto llegó al tribunal cuando la madre solicitó modificaciones en el régimen de convivencia. Alegaba que los niños se sentían incómodos con las visitas y que era necesario reducir el contacto para protegerlos emocionalmente. El planteo fue presentado con cautela, sin acusaciones directas, apoyado en observaciones subjetivas y en el supuesto malestar de los menores. La solicitud fue admitida. El tribunal, actuando con prudencia, decidió evaluar la situación. Se ordenaron informes, se establecieron medidas provisorias, se redujo el tiempo de convivencia de manera temporal. Todo parecía responder a un enfoque preventivo, orientado a evitar un daño mayor. Pero ese fue el primer paso del plan. A medida que las restricciones se prolongaban, la narrativa comenzaba a consolidarse. Los niños, expuestos de forma constante a una sola versión de la historia, reforzaban su rechazo. Lo que inicialmente parecía una reacción emocional pasajera, empezaba a convertirse en una postura fija. Martín comenzó a documentar todo, no con la intención de acusar, sino por necesidad. Anotaba fechas, registraba cambios de comportamiento, guardaba mensajes, observaba cómo ciertas ideas se repetían con una precisión que resultaba inquietante. Poco a poco, entendió que no estaba frente a un conflicto espontáneo, sino frente a una dinámica inducida. En muchos casos, la alienación parental no se manifiesta como un ataque frontal, se construye con sutileza, a través de comentarios reiterados, silencios estratégicos y la constante validación de un solo relato. Cuando el tribunal interviene tarde, el daño ya está avanzado. El juez asignado al caso tenía experiencia suficiente para saber que no todos los conflictos familiares son lo que aparentan. Aún así, el expediente no ofrecía, en ese momento, pruebas contundentes, solo indicios. En justicia, los indicios rara vez bastan. El proceso avanzó. Las medidas provisorias comenzaron a extenderse. La distancia emocional se profundizaba y el riesgo de una ruptura definitiva se volvía real. Si esta historia te resulta inquietantemente familiar, no es casualidad. Casos como este se repiten a diario, muchas veces sin que nadie llegue a identificar la manipulación hasta que es demasiado tarde. Por eso, comentar y seguir este tipo de contenidos ayuda a que más personas reconozcan señales que suelen pasar desapercibidas. Lo que nadie imaginaba era que el propio comportamiento de la madre, sostenido en el tiempo,
terminaría dejando una huella imposible de ocultar. Una huella que el juez, observando con atención, no dejaría pasar. La verdadera revelación aún estaba por llegar. Con el paso de los meses, el expediente comenzó a crecer de forma desproporcionada. Cada nueva audiencia no traía claridad, sino más capas de confusión. Las medidas provisorias, adoptadas inicialmente como un recurso cautelar, se fueron normalizando. Lo que debía ser temporal empezó a moldear la realidad cotidiana de los niños. En ese escenario, la influencia materna se volvió prácticamente exclusiva. La madre pasó a ser la principal fuente de interpretación de la realidad para los hijos. Cada episodio, cada emoción, cada conflicto era procesado a través de un solo relato. No había espacio para versiones alternativas ni para matices. El padre comenzaba a ser percibido no como una figura ausente, sino como una figura problemática. Ese cambio no ocurrió de un día para otro. Fue gradual y silencioso, en constante. Los informes psicológicos reflejaban una resistencia creciente de los niños al contacto con el padre. Sin embargo, esa resistencia no estaba acompañada de recuerdos concretos ni de experiencias negativas específicas. Se manifestaba como una incomodidad difusa, difícil de explicar, pero firmemente sostenida. Para el tribunal, esa ambigüedad resultaba compleja de abordar. La madre reforzaba esa percepción con un discurso aparentemente protector. Insistía en que no forzaba a los niños, que simplemente respetaba sus emociones. Presentaba la reducción del contacto como una medida empática, no como una estrategia. Su relato era coherente, estable y emocionalmente persuasivo, pero había un problema. El comportamiento de los niños no evolucionaba de manera natural. Sus opiniones se mantenían rígidas, sin variaciones, incluso ante estímulos distintos. No había ambivalencia, no había contradicciones propias de la edad. Ese tipo de uniformidad suele ser una señal de alerta para profesionales con experiencia. Martín, mientras tanto, seguía documentando en cada visita reducida, cada negativa sin explicación clara, cada cambio de actitud repentino. No intentaba convencer al tribunal con palabras, sino con continuidad. Sabía que la alienación parental rara vez se prueba con un solo hecho. Se prueba con la repetición, con el tiempo, con la acumulación de pequeñas evidencias que, juntas, revelan una estructura. Fue en ese contexto que el juez comenzó a observar algo que hasta entonces había pasado desapercibido: la coherencia excesiva del relato materno. En conflictos genuinos, las narrativas suelen ser inconsistentes, cargadas de emociones contradictorias. En este caso, todo encajaba demasiado bien. La madre no cometía errores evidentes, no exageraba, no atacaba de forma directa, pero su discurso carecía de espontaneidad. Parecía preparado para cada escenario. Esa preparación constante, lejos de tranquilizar, empezó a generar dudas. El tribunal ordenó entonces una evaluación más profunda del vínculo familiar, no para buscar culpables, sino para entender la dinámica real. El enfoque dejó de centrarse en las declaraciones y comenzó a enfocarse en los comportamientos observables. Los resultados fueron reveladores. Los niños mostraban una lealtad absoluta hacia la madre y una desconfianza automática hacia el padre, incluso en situaciones neutrales. Reproducían expresiones adultas sin comprender plenamente su significado y, sobre todo, manifestaban una ansiedad marcada ante la posibilidad de contrariar una sola versión de la historia. Ese tipo de respuesta emocional no surge de manera espontánea, surge de la repetición constante de un mensaje. Para el juez, ese fue el punto de inflexión, no porque demostrara de forma directa una manipulación explícita, sino porque confirmaba la existencia de una influencia sostenida. La alienación parental rara vez se presenta como un acto visible, se presenta como un proceso. A partir de ese momento, el tribunal comenzó a reinterpretar todo el expediente. Las medidas provisorias, que habían sido justificadas como protección, empezaban a verse como parte del problema. La distancia, lejos de aliviar el conflicto, lo había profundizado. Si estás siguiendo esta historia hasta aquí, es porque comprendes lo devastador que puede ser un proceso de alienación cuando se prolonga en el tiempo. Casos como este muestran por qué la vigilancia judicial no puede limitarse a las apariencias. Comentar y suscribirse permite que más personas reconozcan dinámicas que suelen permanecer ocultas durante años. El plan no se derrumbó por una confesión ni por un error aislado. Comenzó a desmoronarse por el peso de su propia coherencia. Y cuando el juez decidió intervenir, con mayor firmeza, ya tenía claro que no estaba frente a un conflicto espontáneo, sino frente a una estrategia sostenida. La revelación final no sería inmediata,
pero ya era inevitable. Cuando el tribunal decidió avanzar hacia una definición, lo hizo con una cautela poco habitual. No porque el caso careciera de elementos, sino porque el daño que se había acumulado a lo largo del tiempo exigía una intervención precisa. En procesos de alienación parental, una decisión mal calibrada puede profundizar la fractura que intenta reparar. El juez dejó constancia de un aspecto central: la persistencia de una narrativa única, sostenida durante meses sin variaciones, había generado un entorno emocional restrictivo para los niños. Lo que inicialmente fue presentado como protección se había transformado en la práctica, en un mecanismo de control. Esa constatación cambió por completo el marco del análisis. El tribunal evaluó entonces el impacto real de las medidas adoptadas. La reducción progresiva del contacto paterno no había mejorado el bienestar de los niños. Por el contrario, había reforzado su ansiedad, limitado su capacidad de expresar emociones ambivalentes y consolidado una percepción negativa difícil de revertir. El sistema, al intentar prevenir un daño hipotético, había permitido que uno real se desarrollara. Con esa base, el juez identificó formalmente la existencia de un proceso de alienación parental, no como una acusación aislada, sino como una conclusión derivada de patrones observables. La coherencia excesiva del discurso materno, la rigidez emocional de los niños y la ausencia de fundamentos concretos para el rechazo paterno conformaban un cuadro claro. La alienación no había sido ruidosa ni evidente, pero había sido constante. La decisión del tribunal fue firme. Se dispuso la interrupción inmediata de las medidas que restringían el contacto con el padre y se ordenó una reconfiguración del régimen de convivencia. La prioridad pasó a ser la reconstrucción progresiva del vínculo paterno-filial, con acompañamiento profesional y supervisión judicial. El objetivo no era castigar, sino detener un proceso que, de continuar, habría causado un daño profundo y duradero. Para la madre, la resolución tuvo consecuencias directas. El tribunal estableció límites claros a su intervención en la narrativa emocional de los niños. Se ordenó seguimiento psicológico obligatorio y se advirtió que cualquier nueva conducta orientada a interferir en el vínculo sería considerada una falta grave. La estrategia, que había funcionado durante meses bajo la apariencia de protección, había quedado expuesta. Para Martín, la decisión no representó una victoria inmediata. Años de distanciamiento no se reparan con una sola resolución. Sin embargo, significó algo esencial: el reconocimiento de una verdad que había sido ignorada demasiado tiempo. La justicia, finalmente, había logrado ver más allá de las apariencias. El proceso de restitución fue gradual. Requirió paciencia, consistencia y tiempo. Los niños comenzaron a expresar emociones contradictorias, algo que no había sido posible bajo un relato único. El vínculo se reconstruyó paso a paso, sin imposiciones, pero con una dirección clara. En retrospectiva, el caso dejó una enseñanza contundente. La alienación parental no siempre se presenta como un acto extremo. A menudo se disfraza de cuidado, de protección, de empatía, pero cuando se sostiene en el tiempo, deja huellas profundas. Detectarla requiere observación, experiencia y la voluntad de cuestionar narrativas aparentemente intachables. Historias como esta no suelen hacerse públicas, permanecen enterradas en expedientes, lejos de la atención general. Sin embargo, reflejan una realidad que afecta a miles de familias. Compartirlas permite reconocer señales, prevenir daños y comprender que el silencio también puede ser una forma de violencia. Si este caso te hizo reflexionar o reconocer patrones que antes pasaban desapercibidos, tu participación es importante. Dejar un comentario ayuda a que otras personas compartan sus experiencias y se sientan menos solas. Suscribirse al canal permite seguir explorando historias donde la justicia logra, aunque tarde, interrumpir dinámicas dañinas. Porque cuando un plan se construye en silencio, solo una mirada atenta puede detenerlo.